Comenzar a grabar si quieren. Profe, disculpe, Sí, ¿para cuándo es el coloquio? el coloquio no sé qué fecha tiene, pero es cuando terminamos de cursar todo, ¿sí? Cuando terminan de hacer todos los cuestionarios, todos los trabajos, después que recuperan todo, ahí el profe les va a decir si están en condiciones o no de rendir el coloquio y les damos ahí la Ajá. consigna, ¿sí? De nada, de nada. Así que bueno. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar con la unidad 4 de vigilancia epidemiológica. ¿Sí? Así que si no hay ninguna pregunta, consulta antes. Yo comienzo con la unidad. Es más o menos larga, un poco compleja, pero para mí es muy interesante esta unidad. Eh, Así que bueno, yo voy a ir desarrollándola. Si tienen alguna consulta o duda, me interrumpen, no hay ningún problema. Y si no, al finalizar la clase, podemos hacer algunas preguntas, ¿sí? Profe, buenas tardes. Yo, buenas, buenas, Francisco. Sí, profe, ¿cómo le va? Quería consultarle sobre lo del coloquio, entonces va a ser todo parte estadística, teórica No, estadística, todo. no solamente parte estadística, van a tener parte de estadística, todo relacionado con epidemiología, obviamente, ¿sí? Pero ¿qué Ajá. quiero decir con esto? Que no les van a pedir que digan, por ejemplo, cómo fue la evolución de la historia de la epidemiología a lo largo del tiempo, porque eso ya lo desarrollaron los trabajos, ¿sí? Entonces les van a dar una base de datos y unas consignas, entonces ustedes tienen que analizar esas bases de datos de manera estadística para sacar conclusiones desde el punto de vista epidemiológico, ¿sí? Qué sé yo, Ah, habrá alguna población, te tendrán que analizarla, medir algunas cosas y hacer una descripción y una inferencia de eso que van a tener ahí. No se preocupen, ya la profe les va a ir contando con tiempo, así se van preparando para el coloquio, ¿sí? bueno, profe. Pero sí, es un trabajo más, es un trabajo fácil, solamente tienen que hacerlo y luego defenderlo. Bien, Y eso profe. sería todo. De nada, de nada. Bueno, así que si no hay más problemas, comienzo ahora con la clase de ahora, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla. Bueno, ustedes me avisen cuando estén viendo ya la pantalla. Sí se ve, profe. Buenísimo, buenísimo. Bueno, este es el módulo 4 que se llama Efecto, Impacto y Fuentes de Error. Ya vamos a ver qué es cada una de estas cosas, ¿sí? Bueno, entonces el objetivo de este módulo es que ustedes aprendan a cuantificar el riesgo, ¿se acuerdan esta palabra riesgo? A través de las medidas de efecto e impacto, ¿sí? Y también que podamos describir las principales fuentes de error en las cuantificaciones, que eso ya lo vamos a ver al final. Bueno, ¿alguien se acuerda del concepto de riesgo que vimos en la clase pasada? ¿Qué era el riesgo? No sé si alguien recuerda eso. ¿Puede ser la Sí, sí, te escucho. probabilidad de ocurrencia de algún evento? Sí, perfecto, perfecto. Entonces, La probabilidad de ocurrencia de un evento. muy bien, muy bien. Entonces tenemos la palabra probabilidad y algún evento, la ocurrencia de algún evento. ¿Sí? Fíjense que hay que tener siempre, cuando hablamos de riesgo en epidemiología, tenemos que tener en cuenta siempre estos determinantes que es la ocurrencia de un evento, como dijo acá la compañera muy bien, y siempre haciendo alusión a alguna población, a algún conjunto de personas que tenga ciertas características y en un momento determinado del tiempo, ¿sí? Entonces, la definición de riesgo es la probabilidad de que uno de los miembros de una población desarrolle una enfermedad dada en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Muy bien. Vamos a admitir ahí a alguien que se acaba de conectar y seguimos. Bueno, entonces fíjense en este cuadrito que vemos cuál es el diseño de la elección para el estudio de riesgo, ¿sí? Acuérdense que desde el punto de vista epidemiológico y también desde el punto de vista estadístico, cuando hacemos un análisis, generalmente lo dividimos en dos grandes grupos, ¿sí? Si queremos describir un evento de salud o de enfermedad, tenemos la epidemiología y la estadística descriptiva, versus si queremos determinar o comprobar alguna hipótesis o alguna inferencia, tenemos la estadística analítica o inferencial, ¿sí? O la epidemiología analítica, ¿sí? Entonces, todas las clases anteriores lo que estuvimos viendo fue un poco de la epidemiología descriptiva, que era, hacíamos un estudio descriptivo, que esto me servía a mí para generar fuentes de hipótesis, ¿sí? No me permitía comprobarlas, pero sí me despertaba algunas ideas para poder generar hipótesis, ¿sí? Y siempre teníamos que tener en cuenta estas características, la descripción del contexto.
la persona, los lugares y en qué tiempo se realiza este evento, ¿sí? Entonces, con eso podemos describir la situación. Pero ahora, si queremos determinar el riesgo de un evento, pasamos a trabajar con los estudios analíticos, ¿sí? Estos estudios ya me permiten a mí testear o comprobar esas hipótesis, ¿sí? ¿Se acuerdan qué eran las hipótesis? ¿Alguien se acuerda qué era una hipótesis? Cuando yo planteaba una hipótesis. Una hipótesis Es generalmente... una suposición, o sea, que se Perfecto, hace a perfecto. partir de unos datos que uno tiene. Perfecto, es una suposición, un supuesto, yo tengo cierto contexto y puedo imaginar, puedo de alguna manera prevenir o predecir que podría suceder tal evento, ¿sí? Entonces vamos a comprobar si es que esa idea, esa suposición se comprueba a través de un estudio analítico donde podemos testear las hipótesis. ¿Y cuál es la característica que tenemos para estos estudios analíticos que vamos a trabajar ahora? Son un grupo de comparación. O sea, vamos a tener un grupo en estudio que tiene algún evento en particular que queremos saber y lo vamos a contrastar con un grupo control, ¿sí? Un grupo que quizás no tenga ese evento que estamos estudiando. Ahora lo vamos a ver. Entonces, para cuantificar el riesgo, ¿cómo lo vamos a cuantificar? Lo vamos a cuantificar mediante estas medidas de efecto o asociación, que es el riesgo relativo, que lo indicamos así con el RR, el odds ratio, OR, y el riesgo atribuible, que es el RA, ya vamos a ver. ¿Y para qué cuantificamos el riesgo? Porque esto nos permite hacer comparaciones, ¿sí? Entonces, podemos comparar la misma población en distintos tiempos o diferentes poblaciones. Ya vamos a ver algún ejemplo. Bien, entonces vamos a ver ahora el riesgo y su cuantificación. Recordemos que, por ejemplo, tenemos en alguna situación, como aquí que tenemos a los niños jugando en agua, entonces tenemos personas en riesgo o expuestas al factor, ¿sí? Entonces tenemos la probabilidad de riesgo, tenemos el factor de riesgo, ¿sí? Que en este caso podría ser el Aedes que contagia la Aedes. El dengue, ¿sí? Entonces, y acá tenemos las personas que presentan la enfermedad o el evento, que serían los enfermos, lo que tenemos que estudiar en sí. Entonces, para calcular el riesgo es el cociente, o sea, la división entre las personas que experimentan el evento, las personas que se enferman, dividido en las personas en riesgo de experimentarlo, o sea, todas las personas que estuvieron expuestas hacia ese factor de riesgo, ¿sí? O sea, todas las personas que estuvieron ahí jugando en el agua serían las personas en riesgo de experimentarlo, ¿sí? Y este riesgo es sinónimo de incidencia. ¿Se acuerdan de esa palabrita que la vimos en la clase pasada? Bueno, riesgo también es sinónimo de incidencia. Bien, por ejemplo, si 100 personas consumieron una mayonesa y 30 de ellas experimentaron diarrea, ¿cuál es el riesgo de tener diarrea habiendo ingerido esa mayonesa? ¿Sí? Entonces, para hacer este cálculo, tenemos que dividir 30 personas acá abajo sobre 100 personas, ¿sí? Eso nos va a dar un resultado del 30%, ¿sí? O del 0,3 si quieren decirlo. Si lo comparamos este grupo con otras 100 personas que no estuvieron expuestas a la mayonesa, entonces tomamos un grupo comparación, entonces acá tenemos personas que están expuestas hacia algún evento, consumo de mayonesa, y de las cuales algunas se enferman, ¿sí? Y luego tenemos otro grupo de comparación, que es un grupo que no consumió mayonesa, pero de las cuales, de ese grupo, por algún motivo, 10 personas desarrollaron la diarrea, ¿sí? El evento, la enfermedad. ¿Cuál sería el riesgo de tener diarrea en los no expuestos? Bueno, tendríamos que dividir 10 sobre 100 y tenemos un 10% de probabilidad. Entonces estamos midiendo riesgo, tenemos muchas más probabilidades de experimentar diarrea si comemos mayonesa que de no experimentar diarrea, de no tener diarrea si no comemos mayonesa, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos ir midiendo el riesgo. Ahora vamos a ver cómo se arma, ¿sí? Esto es algo que tienen que comenzar a prestar atención, se llama tabla de contingencia, también la llamamos tabla de 2x2 en estadística, ¿sí? Y fíjense cómo se arma esta tabla de contingencia y después les voy a decir para qué funciona. Entonces, cuando abran esta tabla de contingencia, que es de 2x2 pero tiene más cuadritos, bueno, acá en
en esta parte de arriba tienen que poner la presencia de la enfermedad. Por ejemplo, si están evaluando diarrea, acá sería diarrea sí, acá sería diarrea no, ¿sí? Si están, por ejemplo, evaluando infarto agudo de miocardio, acá sería infarto sí, infarto no. Si están, por ejemplo, evaluando personas contagiadas de COVID, COVID sí, COVID no, ¿sí? Entonces, siempre en la parte de arriba voy a poner la presencia de la enfermedad o el evento que es el que está produciendo el problema, ¿sí? Y acá, en el lado izquierdo, tienen que poner la exposición, o sea, el factor de riesgo al cual están expuestos este grupo de personas. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con, por ejemplo, los chicos jugando en el agua, y los cuales algunos se enfermaron de dengue, acá sería dengue sí, contagiado de dengue no, ¿sí? Y acá en la exposición tendrían que poner las personas que estuvieron expuestas en ese ambiente con agua o ante mosquitos, y acá las personas que no estuvieron expuestas, ¿sí? Entonces, fíjense, siempre se arman las tablitas de la misma manera. Se pone la enfermedad arriba, sí, no, y acá se pone el factor de riesgo o marcador de riesgo o el factor de exposición, sí, no. Siempre presente, ausente, enfermo, no enfermo, ¿sí? Eso les digo que traten de armarlo siempre de la misma manera para que después no tengan problemas en la interpretación. Entonces, fíjense, ¿qué valores voy a poner acá en el A? Son todas las personas expuestas que sí se enfermaron, pongo acá en el A. En B pongo todas las personas expuestas que no se enfermaron. Luego, en C pongo las personas no expuestas, pero que sí se enfermaron. Por ejemplo, esto sería el 10% de personas que contrajo diarrea, pero que no comió mayonesa. Y acá, en D, tengo que poner las personas no expuestas que no se enfermaron. Entonces, acá yo estoy teniendo ya los dos grupos de comparación. El grupo que se enferma, ¿sí? Y el grupo que no se enferma. Y a su vez, dentro de cada grupo tengo dos situaciones. Unos que estuvieron presentes hacia la exposición y otros que estuvieron ausentes hacia esa exposición, ¿sí? Entonces ahí tengo los dos grupos de comparación. Y a su vez, si sumo A más B, voy a tener acá un resultado que sería el total de personas que sí estuvieron expuestas, de las cuales algunas se enfermaron y otras no. Y acá voy a poner la sumatoria de todas las personas que se enfermaron y que no se enfermaron, pero que no estuvieron expuestas a ese factor, ¿sí? Entonces acá hago la sumatoria de estos dos. Acá también puedo hacer la sumatoria de todas las personas enfermas, A más C, y acá la sumatoria de todas las personas no enfermas, B más D. Entonces, si hago a su vez la sumatoria de esto más esto, me da el total de personas que estoy analizando. De la misma manera que si sumo esto más esto, me tiene que dar el mismo resultado total, ¿sí? Bueno, dicho esto, lo vamos a ver con un ejemplo para que no se confunda. Entonces, si queremos calcular el riesgo a partir de la tabla de contingencia, acuérdense que tenemos la enfermedad acá arriba, si no, exposición, presente, ausente, ¿sí? Entonces, puedo, por ejemplo, calcular el riesgo de las personas que experimentaron el evento sobre las personas que están en riesgo de experimentarlo, ¿sí? O sea, todas las personas que sí tienen el evento sobre el total, que es igual a la incidencia. Y de ahí puedo calcular el riesgo de incidencia en expuestos, sería en este grupito de acá arriba, y compararlo con el riesgo de incidencia de los no expuestos, con este grupito de acá abajo, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el riesgo de incidencia de los expuestos, divido A sobre el total, ¿sí? A más B. Fíjense que acá estoy dividiendo algo que el numerador está incluido en el denominador, ¿sí? ¿A qué le suena esto? Esto es igual que a una proporción, ¿sí? Entonces el numerador está incluido en el denominador, tanto los expuestos como los no expuestos. El numerador está incluido en el denominador. Que vamos a aceptar acá y se conectó recién. Bien. Entonces, ahora que ya pudimos calcular eso, vamos a ver cómo es el cálculo del riesgo relativo a partir de la tabla de contingencia, ¿sí? Acuérdense que habíamos hablado de tres medidas de asociación: riesgo relativo, el otro ratio y el riesgo atribuible. Ahora vamos a ver el riesgo relativo. El riesgo relativo es una medida de asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad que resulta
del cociente entre las tasas de incidencia de expuestos y la tasa de incidencia en no expuestos, ¿sí? Entonces, con el riesgo relativo, yo ¿qué es lo que hago? Mido si es que realmente hay una asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad, ¿sí? Entonces, yo ahí ya puedo comprobar mi hipótesis. Por ejemplo, podría comprobar si el hecho de fumar cigarrillo que sería el factor de riesgo o factor de exposición, está relacionado con el evento de desarrollar cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces yo ya puedo, a través de genero la hipótesis, tengo unos números de datos de pacientes, a través de la tabla de contingencia puedo hacer un análisis y me dice si realmente este factor de riesgo o factor de exposición está asociado con el evento, ¿sí? Entonces para esto me sirve el riesgo relativo. ¿Y cómo se calcula? Lo que hay que hacer es dividir el riesgo de la incidencia en expuesto, o sea, dividir esto sobre esto, ¿sí? El riesgo de incidencia en expuestos, A sobre el total de expuestos, y dividirlo sobre C, que son los enfermos de los no expuestos, sobre el total de los no expuestos, ¿sí? Entonces hacemos este cociente, esta división. ¿Y cómo se interpreta el resultado del riesgo relativo entonces? El riesgo relativo responde a esta pregunta. ¿Cuántas veces es más probable que las personas expuestas desarrollen enfermedad en comparación con las no expuestas? ¿Sí? Entonces, fíjense que si el resultado del riesgo relativo es mayor a 1, quiere decir que la enfermedad es más frecuente en expuestos que en los no expuestos. Entonces, sí podemos decir que el factor es un factor o un marcador de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, estamos analizando el hábito de tabaquismo con desarrollar cáncer de pulmón. Si nos da un resultado mayor a 1, podemos decir que el factor o el hábito de fumar sí es un factor, un marcador de riesgo relacionado al cáncer de pulmón. En cambio, si la enfermedad es más frecuente en los no expuestos, el factor es un marcador de protección. ¿Qué podría ser un ejemplo de esto? Por ejemplo, si el factor de riesgo, que no sería un factor de riesgo en este caso, sería un factor de protección, por ejemplo, la lactancia materna, ¿sí? Es sabido que los niños que toman leche de la madre tienen un mejor sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, la leche materna entonces sería no un factor de riesgo, sino un factor de protección. ¿Qué otro factor de protección se imaginan ustedes? Uno bien conocido. ¿Se dan alguna idea de algún ejemplo de factor de protección? Hay un montón de ejemplos. Las vacunas, perfecto, ¿sí? Entonces, es menos probable que una persona vacunada se enferme a que una persona no vacunada se enferme, ¿sí? La vacuna, por ejemplo, buenos hábitos alimenticios, la actividad deportiva, son todos buenos hábitos que son generalmente marcadores o factores de protección, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. En un estudio sobre infecciones respiratorias del tracto superior, en un total de 624 niños, 470 fueron alimentados a mamadera, ¿sí? Y el resto alimentados a pecho materno. Entre los niños que tuvieron al menos una infección respiratoria en los primeros 5 meses de vida, 249 fueron alimentados a mamadera y 51 con pecho. Bueno, a ver, ¿qué tipo de estudio epidemiológico debería realizar? ¿Cómo se debería armar la tabla de contingencia? ¿Cómo se calcula el riesgo relativo? ¿Y qué indica su resultado? ¿Sí? Vamos a ver esto. Yo tengo acá un pizarrón. Vamos a ver si lo puedo hacer. Déjenme ver una cosita. Ahí está. Bueno. A ver, esta cámara va para arriba. Ahí está. Ahora sí. Déjenme que copiemos los datos. Ya les muestro qué estoy por hacer. Entonces, vamos a armar una tabla de contingencia.
Chicos, ¿ustedes lo ven al derecho o al revés? Leen que dice acá sí y acá dice no, o lo están viendo como si fuese espejo. Al revés. Sí, como espejo. Ay, maldición. Ah, Profe, Revés, profe. en tu cámara se ve bien, así que deberíamos fijar la... Ah, bueno, ¿pueden ustedes fijar mi cámara personal? Sí, se puede O sea, ver un pinche ahí. vamos a hacer... a ver, no. Ah, sí, profe, sí. Bueno, fijen ahí mi cámara y ahí lo van a ver mejor, me parece, ¿sí? A ver, ustedes saben cómo hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero fijar mi cámara acá, o cualquier cámara, por ejemplo, la de Adrián aquí, y yo aprieto sobre el pin y fijo su cámara, ¿sí? Ustedes pueden fijar mi cámara de la misma manera para que me vean ahí grande. Bien, entonces, voy a pasar acá el Power para ver los datos, y dice... Por ejemplo, un estudio sobre infecciones respiratorias. Entonces, mi problema son las infecciones respiratorias, ¿sí? Infecciones respiratorias. Entonces, yo pongo infecciones respiratorias sí, infecciones respiratorias no. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer. Luego dice, en un total de 624 niños, 624 niños, ¿sí? 470 fueron alimentados a mamadera y el resto alimentados a pecho, ¿sí? ¿Qué creen? ¿Cuál sería el factor el marcador de riesgo? ¿Mamadera o pecho? Mamadera. Mamadera. Mamadera, ¿sí? Madera. Vamos a poner mamadera y acá pecho, ¿sí? Bien, entonces dice 470 fueron alimentados a mamadera. Entonces, mamadera, yo me tengo que ir hasta el final. Y el total que son alimentados a mamadera, 470, ¿sí? Y el resto alimentados a pecho materno, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuánto es el resto, tengo que hacer esta diferencia. 624 menos 470, hago la resta y me da el resultado que es 154. Yo lo había calculado. Y entonces yo ya sé cuántos fueron alimentados a pecho. Y entre los niños que estuvieron al menos una infección respiratoria en los primeros 5 meses de vida, ¿sí? Entonces, infecciones respiratorias, 249 fueron alimentados a mamadera. A mamadera, entonces, 249 fueron alimentados a mamadera. Y 51 con pecho. Entonces, yo ya tengo ahí todos los resultados que necesito, ¿sí? Y ahora simplemente tengo que hacer restas. Si yo quiero saber cuántas personas que tomaban mamadera no se enfermaron, yo tengo en total, hago esta diferencia. 470 menos 249, y eso me da 221, que lo pongo acá, ¿sí? Luego hago esta diferencia, o sea, 154 menos 51, me da 103, pongo acá. Y acá hago la sumatoria de estos dos, ¿sí? Entonces, 249 más 51, no sé, creo que da 300. ¿Estoy bien así? Sí. No, Sí, profe. sí. Bien. 300 y acá hago esta otra sumatoria que me debe dar 324, ¿sí? Entonces yo ya tengo todos mis datos. Esto sería A, esto sería B, esto sería AB, esto sería C, D, y esto sería CD, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el riesgo relativo, que es la medida de asociación que tengo que hacer, a ver, lo vamos a hacer por aquí. Voy a borrar acá un poquito. Entonces, el riesgo relativo, vamos a poner otro color, así se ve mejor. El riesgo relativo lo tendría que calcular la división de 249 sobre el total 470, dividido 51 sobre el total, 154. ¿Sí? Y de esa manera se calcula a ver, vamos a proyectar de nuevo mi pantalla. Ah, si la siguen viendo, ¿verdad? Bien. Entonces, el riesgo relativo lo tendría que calcular la división de 249 sobre el total 154, ¿sí? Y de esa manera se calcula el riesgo relativo, que es la medida de asociación que tengo que hacer. A ver, lo vamos a hacer por aquí. Me voy a borrar acá un poquito. Entonces, el riesgo relativo lo tendría que calcular la división de 249 sobre el total 154, ¿sí? Y de esa manera
Entonces ahí está. Bueno, entonces, de esa manera se calcula, se arma la tablita de contingencia y yo la verdad que no hice el análisis, el cálculo matemático. ¿Quién se anima a hacer esa fracción? A ver qué resultado da. A ver, yo voy a- Profe, la división de 2,49 sobre 4,70 Sí, da 0,53. bien. ¿Y la otra? Y la otra división de 51 sobre 154, 0,33. 0,33, ¿sí? Y esa fracción, 0,53 dividido 0,33, 1,61. 1,61, perfecto, 1,61, ¿sí? Entonces fíjense que nos dio qué tipo de resultado. Un resultado mayor a 1, ¿sí? Entonces podríamos decir que darle la mamadera a los recién nacidos hasta los 5 meses, podríamos considerarlo como un marcador, no como marcador, sino como un factor de riesgo relacionado con las infecciones respiratorias, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de estudio epidemiológico debería realizarse? Ahora todavía no se los expliqué, pero en realidad se los expliqué en la clase pasada. ¿Se acuerdan que teníamos dos tipos de estudios, que era estudio de casos y controles y estudios de corte? ¿Se acuerdan de esos dos ejemplos? Estudios de corte, estudios de casos y controles. Acuérdense que los estudios de corte era cuando nosotros hacíamos un seguimiento de las personas a lo largo del tiempo. Entonces, ese seguimiento se realizaba cuando las personas estaban expuestas hacia cierto evento, pero todavía no habían desarrollado la enfermedad, ¿sí? Entonces la seguíamos a lo largo del tiempo y íbamos viendo cuáles se enfermaban y cuáles no. Entonces, cuando tenemos ese tipo de estudios de corte, tenemos que realizar un análisis de riesgo relativo, ¿sí? La medida de asociación que tienen que aplicar es riesgo relativo, ¿sí? Entonces, el tipo de estudio sería un estudio de corte, armamos la tableta de contingencia, calculamos el riesgo relativo y el resultado lo que nos indica es que la mamadera, alimentar a los bebés con mamadera hasta los 5 meses, podemos considerarla como un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades respiratorias, ¿sí? Vamos a ver qué más sigue acá. Entonces, ¿qué similitudes y diferencias entre un factor de riesgo y un marcador de riesgo? Bueno, esto lo vimos en la primera clase. La similitud es que en presencia de un factor o marcador de riesgo, mayor es la ocurrencia de determinadas enfermedades que en ausencia de los mismos, ¿sí? Y a su vez precede el desarrollo de la enfermedad, o sea, se produce antes el fenómeno de exposición o el factor de riesgo o el marcador de riesgo y luego la enfermedad, ¿sí? ¿Y qué diferencias hay? Es que el factor de riesgo es modificable y los marcadores de riesgo no son modificables, o sea, son inmodificables. Muy bien, entonces fíjense qué relación entre los factores de riesgo y la prevención. Dijimos que el riesgo es la probabilidad de que uno de los miembros de una población desarrolle una enfermedad dada en un periodo de tiempo, ¿sí? Hablamos de probabilidad, podemos ponerle un porcentaje si quieren. Y el factor de riesgo es el atributo de grupo que precede el desarrollo de una enfermedad y se asocia positivamente con ella, ¿sí? En presencia del factor o marcador es mayor el riesgo de ocurrencia de la enfermedad, ¿sí? Entonces, si los factores de riesgo pueden controlarse y prevenirse, eso es lo que nos permite a nosotros hacer lo que se llama prevención primaria, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante esto de la búsqueda de cuáles son los factores de riesgo o los marcadores de riesgo asociados con algún evento, ¿sí? Entonces, con eso podemos hacer prevención primaria. Ahora vamos a ver otra forma de cuantificar el riesgo, que a través de los odds, ¿sí? Que eso es para el odds ratio. Entonces, acá recordemos que tenemos las personas en riesgo o expuestas hacia algún factor, tenemos el factor de riesgo mismo, y las personas que presentan el evento o la enfermedad, ¿sí? Entonces, si queríamos calcular el riesgo de la incidencia, eran las personas que experimentan el evento sobre las personas en riesgo de experimentarlo. Y los odds son las personas que experimentan el evento
sobre las personas que no lo experimentan, ¿sí? Fíjense qué diferencia entre un riesgo, con el riesgo calculamos el riesgo relativo, y con los odds vamos a calcular los odds ratio, ¿sí? Pero qué diferencia entre el riesgo y los odds, que en el riesgo es una proporción, el numerador está incluido en el denominador, ¿sí? En cambio los odds es una razón, el numerador no está incluido en el denominador, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Los odds, ¿cómo se calculan? Tenemos que ver las personas que experimentaron el evento, los que sí se enfermaron, divididos sobre las personas que no se enfermaron, ¿sí? No sobre el total de la población o las personas en riesgo, como era esto. ¿Sí? Entonces, eso para que vean la diferencia. Uno es una proporción y el otro es una razón. Entonces, si queremos calcular los odds ratios, ¿sí? Vamos a ver qué es el odds ratio. Es una medida de asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad que resulta del cociente entre el odds de expuestos y el odds en no expuestos, ¿sí? ¿Cómo lo vemos así? Si queremos calcular el odds ratio, tenemos que hacer el cociente entre el odds de expuestos, o sea, A, que son los expuestos enfermos, sobre los expuestos que no se enfermaron, A sobre B, y dividirlo en los odds de los no expuestos, los que sí se enfermaron sobre los que no se enfermaron. Entonces, A sobre B y C sobre D, ¿sí? Que matemáticamente, bueno, esto lo pueden hacer, matemáticamente esta fracción de fracción es igual a la multiplicación de los extremos por los medios, ¿sí? Acá lo vemos. Entonces, el odds ratio es una medida de asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad que puede calcularse también como el odds de expuestos en enfermos y el odds en los no enfermos, ¿sí? Fíjense que lo habíamos calculado A sobre B y a su vez C sobre D, pero es lo mismo que calcular A sobre C y B sobre D, ¿sí? Es una cuestión matemática, nos da el mismo resultado, pero recuerden que los odds son una razón y no una proporción, ¿sí? Acá vemos lo mismo. El odds o razón de productos cruzados, ahí está. Entonces, ¿cómo se calcula el odds? Podemos hacer esto por esto y esto por esto y nos da el mismo resultado. Y bueno, ahí es para que vean las diferencias. Un riesgo relativo, A sobre el total de los expuestos, C sobre el total de los no expuestos, ¿sí? En cambio, el odds ratio es los enfermos expuestos sobre los no enfermos expuestos y la parte de abajo. Los no expuestos no enfermos y los no expuestos y enfermos. Y ahí calculamos el odds ratio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se interpreta el resultado del odds ratio? El odds ratio también responde a la pregunta ¿cuántas veces mayor es el odds de enfermar entre expuestos que los no expuestos? ¿Sí? Entonces, acá también de la misma manera, el odds ratio nos da distintos tipos de resultados. Si el resultado es mayor a 1, de la misma manera que con el riesgo relativo, la enfermedad es más frecuente en expuestos que no expuestos. ¿Sí? Entonces, el factor sí es un factor o un marcador de riesgo. En cambio, si el resultado es un resultado menor a 1, la enfermedad es más frecuente en los no expuestos que en los expuestos, ¿sí? Entonces sería un factor o un marcador de protección. Y si nos da un resultado igual o cercano a 1, ¿no? Que es lo que no tenemos evidente como para poder de protección o de riesgo, ¿sí? Entonces, cuando nos da un resultado cercano a 1, no tenemos evidencia para poder determinar si hay una asociación real o no. Vamos a ver acá un ejemplo del odds ratio, ¿sí? Se efectuó un estudio con el fin de determinar si la hipertensión arterial es un factor de riesgo para desarrollar infarto agudo del miocardio, ¿sí? Se diagnosticaron 120 casos de infarto agudo, de los cuales 51 tenían antecedentes de hipertensión arterial. Se comparó con 220 pacientes con otro motivo de internación. De ellos, 66 tenían hipertensión arterial, ¿sí? O sea, acá las mismas preguntas. ¿Qué tipo de estudio epidemiológico debería realizarse? ¿Cómo se debería armar la tabla de contingencia? ¿Cuál es el odds ratio? ¿Y qué indica su resultado? ¿Sí? Antes que nada, acuérdense que cuando calculamos riesgo relativo, el tipo de estudio que deberíamos aplicar es el estudio de corte, ¿sí? Porque primero se desarrollaba el factor de exposición o el contaminante o por ejemplo, que estuviesen expuestos hacia cierto evento, hacia cierto marcador,
Y luego analizamos cuántas de esas personas se enfermaban, ¿sí? Y cuántas no. En cambio, en este tipo de estudios, son estudios de casos y controles, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos el evento, ya tenemos las personas que tuvieron el infarto agudo del miocardio, ¿sí? Y de los cuales indagamos cuáles tenían antecedentes de hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, acá yo ya tengo las personas enfermas y de esas personas enfermas les pregunto cuáles tenían el antecedente o el factor o el marcador de riesgo, ¿sí? Entonces yo indago para atrás, retrospectivamente en el tiempo. Y comparo con otro grupo que tiene características similares, pero que no le agarró infarto, pero quizás algunos sí tenían ese antecedente y otros no. Entonces ahí tengo los dos grupos de comparación. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el odds ratio y el riesgo relativo? El riesgo relativo se aplica siempre para estudios de corte y el odds ratio se aplica para estudios de casos y controles, ¿sí? Recuerden que casos y controles ya sucedió el evento y yo indago para atrás. Bien, ahora vamos a armar la tablita de contingencia de este ejemplo. A ver, yo voy a copiar acá los datos. 120 con infarto agudo, de los cuales 51 tenían antecedentes. Y se los compruebo con... Bien. A ver si yo puedo armar esto. No, ese soy yo. Vamos a poner el pizarrón. Siguen viendo al revés, ¿verdad? O en derecho ahora. Ah, bueno, qué bueno. No sé qué haga paz. De nuevo con la pantalla suya para poder verla bien. Bien. Bueno, ustedes me avisan si se llega a dar vuelta o lo ven mal, ¿sí? Bueno, entonces. Acá tenemos infarto agudo del miocardio. Las personas que sí se infartaron, las personas que no se infartaron, ¿sí? Y acá el factor o marcador de riesgo teníamos hipertensión arterial, sí, hipertensión, no, ¿sí? Entonces nos decía que se habían analizado un conjunto de 120 personas que habían tenido infarto, de las cuales 51 tenían antecedentes de hipertensión arterial, ¿sí? Y se comparó con otro grupo que tenía características similares, pero que no habían tenido ningún tipo de infarto. O sea, que teníamos 220 personas que no habían tenido infarto, pero también se les preguntó los antecedentes, y de las cuales 66 habían tenido antecedentes de hipertensión arterial. Bien, entonces para hacer esto, hacemos la diferencia, 120 menos 51, ponemos acá los valores, 220 menos 66, ponemos los valores, ¿sí? Y ya con eso nos sirve para calcular el odds ratio, ¿sí? Entonces que el odds ratio era igual a esto sobre esto dividido esto sobre esto. O podríamos hacer el producto cruzado, ¿se acuerdan? A por C A por D y C por D. Creo que era así. Vamos a ver. A por D y C por B. Bien. Entonces podemos hacer 51 por 154 dividido 69 por 66. ¿Sí? Yo lo voy a hacer acá con la calculadora. Si alguien lo está haciendo, también me tira los resultados por ahí. 51 por 154. Esto da 7.800. Bien. Y lo de abajo es 4.554. 554, ¿sí? ¿Y quién hizo esta división? 1,72. 1,72. Muy bien, ¿sí? Entonces acá calculamos el riesgo relativo y nos da un resultado que es mayor a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Esto lo podemos considerar como
un factor de riesgo, ¿sí? La hipertensión arterial estaría asociada positivamente con generación de infartos agudos del miocardio. Bien. Entonces, recuerden, si tenemos estudios de corte, tenemos que calcular el riesgo relativo. Si tenemos estudios de casos y controles, calculamos el odds ratio, ¿sí? Entonces, si tanto el odds ratio como el riesgo relativo permiten determinar la fuerza de asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad, ¿cuándo se usa el odds ratio? Bueno, el odds ratio es la medida de asociación de elección en los estudios de casos y controles, dado que este tipo de diseño de investigación no puede estimarse la incidencia y porque el evento ya se produjo y por lo tanto no puede calcularse el riesgo relativo, que es lo que yo les contaba. Como el evento ya sucedió, yo tengo que indagar para atrás y como no tengo la medida de tiempo, no puedo calcular la incidencia, ¿sí? Por lo tanto, no puedo calcular el riesgo relativo. Ahora vamos a ver otra medida de asociación, que es el riesgo atribuible, ¿sí? El riesgo atribuible es una medida de asociación que representa la diferencia, esta diferencia es una resta, de la incidencia de la enfermedad en la población de expuestos al factor de riesgo y la incidencia de la enfermedad en la población no expuesta al factor, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el riesgo relativo y el riesgo atribuible es que el riesgo relativo es un cociente, una división, de las incidencias de la enfermedad en expuestos y no expuestos, versus el riesgo atribuible es una diferencia, una resta de las incidencias de las enfermedades en expuestos y no expuestos, ¿sí? El riesgo relativo expresa la asociación en términos relativos, con la misma palabra lo dice, ¿sí? Entonces me dice si están asociados o no. En cambio, el riesgo atribuible me expresa la asociación en términos absolutos, me dice cuántas personas se enfermaron debido a esa asociación, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se calcula el riesgo atribuible a partir de la tabla de contingencia. Lo que yo tengo que hacer es calcular el riesgo de incidencia en expuestos menos el riesgo de incidencia en no expuestos, ¿sí? Lo que sería lo mismo que A dividido el total menos C dividido el total. A dividido el total menos C dividido el total, ¿sí? Entonces, ahí nos da el riesgo atribuible. Bien, para verlo gráficamente, por ejemplo, acá tenemos la frecuencia, acá tenemos un grupo de los no expuestos, ¿sí? Personas que no estuvieron expuestas hacia ese factor o marcador de riesgo, y las cuales vemos cuántas se enfermaron, ¿sí? Se enferman, por ejemplo, 50 personas de 10.000 habitantes, pero estas personas no están expuestas hacia el evento, ¿sí? En cambio, lo comparamos con otro grupo de personas que sí están expuestas. De estas personas se enferman 150, ¿sí? Pero no solamente se enferman porque están expuestas hacia ese evento, sino que pueden enfermarse debido a otras causas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del infarto agudo de miocardio, no solamente se pueden deber a la hipertensión arterial, sino que también se podrían deber a otras causas. Entonces, por ejemplo, en el grupo de expuestos, esta partecita, esta fracción que está en violeta, sería debido a la exposición, ¿sí? Y este sería el riesgo basal, que es el riesgo que siempre estén expuestos o no. Entonces, el riesgo atribuible es esta diferencia, 150 menos 50, y me da ese exceso de riesgo atribuible, que serían 100 personas, ¿sí? Entonces, el riesgo, este era un ejemplo con bronquitis crónica, fíjense. El riesgo de padecer bronquitis crónica atribuible al tabaquismo, en este caso, 100 casos de cada 100.000 individuos expuestos, ¿sí? Entonces, 100 casos de bronquitis de esta cantidad de individuos se deben específicamente al tabaquismo y no a otra cosa, ¿sí? El resto de los casos se pueden deber a otros factores. ¿Cómo se interpretan estos resultados del riesgo atribuible? Bueno, el riesgo atribuible responde a la pregunta: ¿cuál es el riesgo adicional de enfermar que sigue a la exposición? ¿Sí? Si existe una relación causal entre la exposición y la enfermedad, entonces el riesgo atribuible establece el exceso de riesgo de contraer la enfermedad en aquellos individuos expuestos comparándolos con los no expuestos. Representa la incidencia de la enfermedad en expuestos atribuible al factor de riesgo, ¿sí? Entonces medimos acá
el exceso de riesgo. ¿Entendió este concepto? Más o menos. Entonces, con el riesgo atribuible lo que hacemos es, vemos qué diferencia hay entre el grupo de expuestos y no expuestos, y esa diferencia me da cuántas personas se enferman debido a esa exposición. Entonces, ¿cómo se interpreta el resultado del riesgo atribuible? Si el riesgo atribuible es mayor que 0, representa el número de casos que se podrían prevenir entre los expuestos si se removiera la exposición, ¿sí? Si el riesgo atribuible es menor que 0, representa el número de casos que se han prevenido, gracias a la exposición en el estudio, ¿sí? En el caso de que sea, por ejemplo, una vacuna o algún factor de protección. Entonces, ¿qué significa este valor del riesgo atribuible? El riesgo atribuible, por ejemplo, nos dice cuántos de los casos de cáncer de piel que se observaron en los individuos que tomaban periódicamente sol se debieron precisamente a la exposición y no a otros factores, ¿sí? Por ejemplo, si en los individuos no expuestos ocurrieron 3 casos por cada 10.000 individuos y en los expuestos 90 casos por cada 10.000 individuos, eso quiere decir que, fíjense, 90 menos 3, 87 de estos 90 casos pueden atribuirse a la exposición al sol, ¿sí? Entonces eso es el riesgo atribuible. Ahora vamos espera, antes que vayamos a eso. Fíjense qué son las medidas de asociación. ¿Cómo deberíamos trabajar nosotros si estamos haciendo algún proyecto de investigación y queremos determinar si es que realmente es un factor marcador de riesgo, ¿sí? Entonces, las medidas de asociación responden a la pregunta: ¿constituye un factor de riesgo para la enfermedad X en una población X en un periodo de tiempo X? Si la respuesta es no, bueno, termina ahí, no es una medida de asociación, pero si la respuesta es sí, entonces, siendo un factor de riesgo, ¿cuál es su impacto en la morbilidad de dicha población? ¿Sí? Entonces, primero lo que tengo que hacer yo es evaluar, ¿sí?, las medidas de asociación, el riesgo relativo o el odds ratio o el riesgo atribuible, ¿sí? Entonces, si determinamos que si es una medida, si es un factor de riesgo, entonces, ¿cuál es el impacto que puede producir en esa población? Y para eso vamos a utilizar otras medidas que son las medidas de impacto. Ahora vamos a ver principalmente 4 medidas de impacto, ¿sí? Que una es, bueno, estas dos primeras, que son más o menos lo mismo, pero lo que hace es evalúa la población de individuos expuestos, ¿sí? Ya vamos a ver qué hace uno. Entonces, las medidas de impacto tenemos estas dos primeras que son proporción atribuible en expuestos y el riesgo atribuible porcentual en expuestos, que nos evalúa la proporción de personas, o sea, tengo una población de las cuales una parte de esa población está expuesta, ¿sí? Entonces, lo que hace esta medida nos dice de esas personas expuestas, cuántas personas se enfermaron debido a esa exposición, ¿sí? Entonces, lo podemos ver en términos relativos, en una proporción, o en términos porcentuales. Y luego tenemos otras dos medidas que es, nos dice de toda la población, nos indica cuántas personas se enfermaron debido a ese factor de riesgo, ¿sí? También lo podemos representar como proporción o como porcentaje. Entonces, repasando de nuevo esto, estas dos medidas de impacto me sirven para evaluar solamente a la población expuesta, por un lado, o a toda la población, y expresarlo en fracción, o en proporción, o en porcentaje. Ahora la vamos a ver. Ahora vamos a ver la proporción atribuible en expuestos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a evaluar es cuántas de las personas expuestas se enfermaron debido a esa exposición. Fíjense cómo se calcula. Riesgo o incidencia en expuestos, que es lo mismo que A dividido en N1, menos riesgo o incidencia en no expuestos, C dividido en N2, que es el total. Y a su vez, esta resta, esto menos esto, lo tengo que dividir de nuevo en el riesgo o incidencia en expuestos, que es lo mismo que esto, ¿sí? Y eso me va a dar a mí una proporción que me va a decir cuántas personas de las expuestas se enfermaron debido a dicho
factor o no. Y por otro lado, el riesgo atribuible porcentual es lo mismo que la proporción atribuible en expuesto, pero a su resultado lo multiplico por 100, ¿sí? Y en vez de decirme una proporción, me da un porcentaje. Por ejemplo, de la población expuesta, por ejemplo, el 40% de personas se enfermaron debido a esa exposición. O el 0,4 si lo queremos decir en forma de proporción. Representa la proporción o porcentaje de casos que podrían eliminarse en el grupo expuestos secundariamente a la eliminación del factor de riesgo, ¿sí? Vamos a ver acá un ejemplo. Si la incidencia anual de bronquitis en personas expuestas al tabaquismo es de 0,5 o el 50% y en los no expuestos a dicho factor es de 15, fíjense que de todas las personas que se enferman de bronquitis y estaban, o sea, tenemos personas que fuman y de esas personas que fuman, ¿sí? O en realidad, tenemos personas que tenían bronquitis, ¿sí? Y de esas personas que tenían bronquitis se enferman el 50% debido al tabaquismo, ¿sí? Y luego tenemos otras personas que tienen bronquitis pero que no están expuestas al tabaquismo y se enferman el 15%, ¿sí? Entonces, para calcular la proporción atribuible en expuestos, lo que yo tengo que hacer es, hago las restas de los expuestos menos los no expuestos y divido sobre los expuestos, ¿sí? Y eso lo multiplico por 100 y me da el 70%. Esto muestra que el 70% de la incidencia de bronquitis que se presentan en quienes están expuestos al tabaquismo se debe a dicho factor y que el 30% se debe a otros factores, ¿sí? Por lo tanto, si se controla el tabaquismo, se reduciría la incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto al 30%, ya que se eliminaría el 70% restante debido exclusivamente a dicho factor. Bueno, ahora vamos a ver las otras dos medidas, que son las medidas de impacto en la población, ¿sí? Que tenemos el riesgo atribuible poblacional y el riesgo atribuible poblacional porcentual, ¿sí? El riesgo atribuible poblacional se calcula la incidencia de la población, que es, acá lo representamos con IT, menos la incidencia en los no expuestos, ¿sí? Y 0. ¿Cómo se calcula la incidencia en la población? Tenemos que sumar los expuestos más los no expuestos. Ya vamos a ver un ejemplo. Y esto me representa el número de casos de una enfermedad en una población que podrían atribuirse al factor en consideración, ¿sí? En el ejemplo anterior estamos viendo de todos los expuestos qué porcentaje es debido a dicho factor, ¿sí? Y acá en este caso estamos hablando de toda la población, qué porcentaje se enferma debido a dicho factor, ¿sí? Y el riesgo atribuible poblacional porcentual, que se calcula igual que acá arriba, ¿sí? Pero hay que dividirlo de nuevo por la incidencia poblacional total, ¿sí? Y esto representa el porcentaje de incidencia total de una enfermedad en una población que podría atribuirse al factor en consideración. Entonces, esto me representa un número absoluto y esto me da un porcentaje. Entonces, ¿qué significa el riesgo atribuible poblacional? Este resultado indica el número de casos de una enfermedad en una población que pueden atribuirse exclusivamente a la presencia del factor de exposición en estudio y que podrían eliminarse si se eliminara la exposición, ¿sí? Alternativamente, esta medida podría calcularse multiplicando el riesgo atribuible por la proporción de individuos expuestos en la población, ¿sí? Que lo simbolizamos con el P sub E. Por ejemplo, la incidencia de muertes por accidente entre los individuos de 30 a 45 años bebedores de alcohol es de 39,3 por cada 100.000 habitantes. Y en los individuos de ese mismo grupo etario, no bebedores de alcohol es de 11,8, ¿sí? Entonces tenemos la incidencia de los que sí beben, estamos hablando de accidentes, ¿no? Entonces accidentes, supónganse accidentes de tránsito, esta es la incidencia de los que sí beben y esta es la incidencia de los accidentes de tránsito de los que no beben. Si la proporción de bebedores en el total de la población es del 32%, se podría calcular de la siguiente manera, ¿sí? Acuérdense que vamos a usar esta fórmula. Riesgo atribuible
por proporción de la población. Entonces, el riesgo atribuible, acuérdense que era la diferencia entre los expuestos y los no expuestos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, 39,3 menos 11,8, riesgo atribuible, hacemos la resta esta, nos da 27,5 y lo multiplicamos por la proporción de la población que son bebedores, por 0,32, ¿sí? Y nos da 8,8 por cada 100.000 habitantes. Esto significa que 8,8 por cada 100.000 habitantes, 100.000 de las muertes de accidentes de esta población son causadas por el consumo de alcohol. En otras palabras, casi 9 muertes por accidente podrían eliminarse en esta población si se evitara el consumo de alcohol, ¿sí? Eso para que se den una idea cuándo se utilizan estos tipos de indicadores. Bueno, y el riesgo atribuible proporcional poblacional es la proporción de riesgo atribuible poblacional debido a la exposición, ¿sí? ¿Cómo se calcula esto? Se calcula haciendo el riesgo atribuible poblacional dividiéndolo en la incidencia total. Siguiendo el ejemplo anterior, ¿se acuerdan que nos daba 8,8 por cada 100.000 habitantes? Lo dividimos en la incidencia total, ¿sí? 51,1, esto saldría de sumar la incidencia de bebedores, 39,3 más 11,8, tenemos la incidencia total, ¿sí? Entonces hacemos esta división y ahí me da 0,17. Este resultado indicaría que el 17,2 de las muertes por accidentes en esa población, de las muertes por accidente en esa población y en ese grupo etario es causado por el consumo de alcohol, o lo que es igual que si se suprimiera ese factor en dicha población, se reduciría la incidencia de accidentes en un 17,2%. Bueno, eso con respecto a las medidas de asociación y de riesgo, ¿sí? Ahora vamos a pasar ya a la última parte del teórico, que vamos a ver qué son los errores en epidemiología y cómo podemos clasificarlos, ¿sí? Bueno, en epidemiología llamamos error a toda diferencia que hay entre el valor medido, observado o calculado y el valor verdadero, ¿sí? O sea, que vamos a tener error casi siempre. Pero la idea del objetivo de entender y conocer cuáles son los errores o cuáles son los posibles errores es que tratemos de reducirlos eso lo máximo posible. Entonces, en cualquier investigación, al cuantificar un evento de salud, pueden cometerse diferentes tipos de errores, ¿sí? Y estos tipos de errores me amenazan a la validez y a la confiabilidad del estudio, ¿sí? Imagínense que estamos haciendo un estudio epidemiológico y que tenemos que tomar datos, ¿sí? Entonces, cuando cuantificamos cualquier evento, ¿qué significa la afirmación? Los resultados obtenidos son válidos y confiables, ¿sí? Vamos a ver con un ejemplo. Una medida de cualquier tipo es confiable cuando es capaz de lograr el mismo resultado en distintas mediciones realizadas de igual manera, ¿sí? Entonces, hacemos distintos tipos de mediciones y tenemos el mismo resultado, quiere decir que ese resultado, esa medición es confiable. Y por otro lado, una medición de cualquier tipo es válida cuando mide todo lo que desea medir y solo eso es lo que solo es eso lo que desea medir, ¿sí? O sea, que es válida cuando mide exactamente lo que queremos medir. Entonces, confiable es cuando da siempre el mismo resultado y la validez es cuando mide realmente lo que tenemos que medir. Si lo vemos acá en un ejemplo gráfico, fíjense la confiabilidad, tenemos una confiabilidad alta cuando da siempre el mismo resultado, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la diana de dardos, me da la confiabilidad alta, me da siempre el mismo resultado. Caen siempre en el centro, o quizás caen fuera, pero siempre es el mismo resultado, ¿sí? En las dos tengo alta confiabilidad. En cambio, desde el punto de vista de la validez, quiere decir que mide siempre lo que tiene que medir. Por ejemplo, acá tenemos la validez alta, me está midiendo el centro, y acá, por más que estén todos dispersos alrededor, pero también están relacionados al centro, ¿sí? En cambio, acá tenemos la validez baja porque no mide lo que debería medir, por ejemplo, el centro acá o el centro acá, ¿sí? Entonces, tenemos tres tipos de errores cuando hacemos investigaciones epidemiológicas, que son errores que deberíamos tratar de evitar. Por un lado tenemos los errores por azar, que son cuando realizamos muestreo, los errores sistémicos,
o sistemáticos, que son los sesgos, y los errores por efectos de otra variable, que son los errores de confusión. Ahora vamos a ver el error por azar, que es el error por muestreo. ¿De qué depende el error por azar? Fundamentalmente del tamaño de la muestra y del método o la forma que se utiliza para seleccionar, ¿sí? Entonces, el error ocurre en diferentes sentidos con un patrón aleatorio y afecta la confiabilidad de una investigación, ¿sí? El error por azar. No mide exactamente lo que tiene que medir. Entonces, el error por azar y la muestra, al realizar cualquier investigación habitualmente se trabaja con un subgrupo de esa población por cuestiones de tiempo y costo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos que analizar la población de la provincia de Jujuy, generalmente me va a llevar mucho tiempo, me va a insumir muchos recursos, mano de obra, plata y un montón de cosas. Entonces, como no tengo posibilidades de realizar ese análisis poblacional, voy a obtener una muestra o un subconjunto de la población para poder hacer las inferencias sobre ese subconjunto, ¿sí? El proceso de extracción de la muestra no es perfecto, aunque se realice correctamente, y siempre por el azar pueden ocurrir inevitablemente el error de muestreo, que es, hay pequeñas diferencias entre este subgrupo y el grupo poblacional, ¿sí? Vamos a ver quién se conecta a esta hora. Entonces, fíjense, acá tenemos el recuadro amarillo, el tamaño de la muestra, el área en rojo es el error por azar, el área esta en celestita es la confiabilidad. Entonces vamos a ver la relación entre el tamaño de la muestra, la confiabilidad y el error por azar. Mientras mayor es el tamaño de la muestra, menor va a ser el error por azar y mayor va a ser la confiabilidad. A su vez, si menor es el tamaño de la muestra, mayor va a ser el error por azar y menor va a ser la confiabilidad, ¿sí? Entonces, cuando seleccionamos una muestra tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos individuos debo seleccionar? Eso nos referimos al tamaño de la muestra y se relaciona con la confiabilidad, ¿sí? ¿Y de qué manera debo seleccionar los individuos? Ese es el método de selección de la muestra y está relacionado con la representatividad. Entonces, lo primero que tengo que saber yo es qué cantidad de individuos tengo que seleccionar de la población y luego de qué manera seleccionarlos, ¿sí? Ahora vamos a ver los métodos de selección de una muestra, que tenemos distintos tipos de métodos. Por un lado tenemos los métodos probabilísticos y por otro lado los no probabilísticos, ¿sí? Los métodos probabilísticos se refiere a que todos los integrantes de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, ¿sí? En cambio, los métodos no probabilísticos, el propio investigador los selecciona según algún criterio que necesite para trabajar, ¿sí? Ahora vamos a ver acá los ejemplos de los métodos probabilísticos. El muestreo aleatorio simple es el más clásico, más común. Tenemos un conjunto de una población, conjunto de personas, y nosotros determinamos por algún método el tamaño del subgrupo que tenemos que seleccionar para armar la muestra, ¿sí? Entonces, supóngase que acá hay 40 personas y necesitamos una muestra de 10, ¿sí? Y el muestreo aleatorio simple, lo que tenemos que hacer es, tenemos que tener identificados o numeradas a todas estas personas y seleccionar aleatoriamente 10 integrantes de toda mi muestra, ¿sí? Entonces, seleccionamos los números al azar y luego buscamos esas personas correspondientes al número y con esas formamos el subgrupo o la muestra, ¿sí? Entonces, lo bueno que es fácil de hacerlo, pero necesitamos, lo malo de este método es que necesitamos tener identificadas con un número a todas las personas de la población. Luego tenemos el muestreo sistemático, ¿sí? Que en este muestreo primero determinamos el tamaño de la muestra que tenemos que trabajar, ¿sí? Y luego, por ejemplo, si nosotros tenemos una muestra de 50 personas, en realidad tenemos una población de 50 personas y tenemos que sacar una muestra de 10, entonces lo que hay que hacer es dividimos 50 en 10, ¿sí? Nos da 5, entonces cada 5 personas tenemos que tomar una muestra, ¿sí? Entonces, hacemos un número aleatorio entre 1 y 5, por ejemplo el 2, entonces comenzamos con el 2, pero contamos 5, entonces 1, 2, 3, 4, 5, sacamos una persona.
luego contamos otras vez 5, 1, 2, 3, 4, 5, sacamos a esta persona. Y así hasta que completamos el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces este muestreo sistemático también tengo que tener identificadas las personas o las unidades que estoy analizando para poder extraer la muestra. Esto generalmente se usa en las encuestas permanentes de hogares, entonces por ejemplo van los encuestadores y golpean una casa, 5 no, golpean otra casa, 5 no, golpean otra casa y así van teniendo un muestreo sistemático. Otro tipo de muestreo es el muestreo estratificado, ¿sí? Generalmente se utiliza este tipo de muestreo cuando tengo diferencias, por ejemplo, cuando mi población no es homogénea en el aspecto que estoy evaluando, por ejemplo, si tengo diferencias de edades, ¿sí? Entonces yo tendría que sacar un pequeño estrato, un pequeño subgrupo de mi población que sea representativo. Por ejemplo, estamos acá, en este ejemplo tenemos personas que están vestidas de celeste y acá hay otras de colorado, ¿sí? Entonces, si queremos saber más o menos, tener una buena representatividad, entonces voy a sacar un subconjunto de mi estrato colorado y un subconjunto de mi estrato celeste para tener una muestra representativa de mi población total, ¿sí? Generalmente estos tipos de muestreo se utilizan cuando tengo, por ejemplo, diferencias en edades o de clases sociales o diferencias etarias por ahí. Y luego el otro ejemplo es este muestreo por conglomerados, que generalmente se utilizan cuando tengo, por ejemplo, diferencias geográficas o espaciales, ¿sí? Entonces yo por ejemplo, en este caso tengo que sacar una muestra representativa de diferentes hospitales y cada hospital tiene una característica en particular, entonces yo voy a sacar una pequeña muestra de cada uno de estos conglomerados que serían los hospitales, ¿sí? Ese es el muestreo por conglomerados. Ahora vamos a ver otro tipo de error, que es el error sistémico, ¿sí? Que me afecta a la validez. El error se produce siempre en un mismo sentido determinado y afecta a la validez de una investigación. O sea, cuando siempre produzco un error en un sentido determinado, es lo que solemos llamarle sesgo, ¿sí? Hay diferentes tipos de sesgo. Entonces, para evitar este tipo de errores, los errores sistemáticos, lo que tenemos que hacer es hacer un buen protocolo de nuestro método de trabajo, ¿sí? Hacer una buena selección de los sujetos, tenemos que hacer observación de los resultados y el seguimiento de los sujetos, ¿sí? Si por ahí no selecciono los sujetos de manera adecuada porque no es representativa la muestra, bueno, puedo cometer algún tipo de error sistémico, o por ejemplo, si no observo bien los resultados, los mido de manera incorrecta o con el aparato incorrecto, también puedo cometer algún tipo de error. O, por ejemplo, si se me pierden los pacientes que estoy siguiendo, que estoy evaluando, también puedo cometer algún tipo de error, ¿sí? ¿Cómo vamos a evitar o vamos a minimizar la presencia de estos sesgos? Bueno, hay que hacer buenas planificaciones de investigación, elaborando documentos escritos que describan el objetivo y la forma en la que pensamos alcanzar este objetivo, o sea, un adecuado protocolo de investigación. Y luego, por último, ya casi terminamos, vamos a hablar de los efectos de confusión, ¿sí? Los efectos de confusión es, por ejemplo, cuando tengo alguna variable, algún marcador de riesgo que me está ocultando al verdadero factor o marcador de riesgo que es el causante de esta enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, ahora ya no se da mucho, pero se pensaba o se podía pensar que las personas que consumían mucho café tenían cáncer de pulmón, ¿sí? Uno hacía, por ejemplo, un odds ratio de las personas que consumen café relacionadas con cáncer de pulmón y nos daba un valor positivo. Pero en realidad después se confirmó que no estaba relacionado con el consumo de café, sino que este era un factor de confusión, sino que estaba relacionado con el tabaquismo. ¿Por qué sucedía esto? Porque, bueno, la gente que iba a los cafés a tomar café también fumaba mucho tabaco en esas épocas, entonces ahí se descubrió que el cáncer de pulmón está relacionado al tabaco y no al consumo de café. En este caso, el consumo de café sería una variable de confusión, ¿sí? La presencia del tabaco que se asocia con el consumo de café, la presencia del tabaco se asocia con el consumo de café y por eso mismo es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. Introduce un error que distorsiona la asociación entre el consumo de café y cáncer de pulmón. Esto es lo que se llama un efecto de confusión. Entonces, estos efectos se deben a la presencia de variables que se relacionan simultáneamente con la exposición y con un evento de estudio y cuya presencia distorsiona la asociación encontrada.
¿Y cómo evitamos o minimizamos el efecto de confusión? Bueno, controlando las variables confundidoras. Por ejemplo, bueno, la experiencia es muy útil para esto. Si ustedes ya trabajan con algunos marcadores o factores de riesgo, están más asociados o relacionados a la enfermedad. Entonces, ante la recolección de datos, hay que usar técnicas apropiadas. Y luego se pueden hacer algunos análisis multivariados para comprobar que los resultados son correctos. Bueno, chicos, eso con lo que respecta al teórico de hoy. Es un montón de cosas, pero no es tanto en realidad, ¿sí? Fueron un montón de datos, un montón de números. Yo lo que... A ver, vamos a dejar de presentar ahora. Yo lo que les pido ahora es que ustedes lean el práctico, ¿sí? Tómense el tiempo, vean lo que dice, cuándo se utiliza cada medida, para qué se utiliza, traten de relacionarlo y de vincularlo con qué sé yo, con algún trabajo, con algunas cosas que ustedes lean, y eso les va a ayudar mucho a interpretar estos tipos de análisis. Seguramente en las clases prácticas también van a trabajar con esto, así que bueno, yo voy a dejar de grabar aquí, tenemos grabación, ¿y qué vamos a hacer ahora? Yo todavía no armé el trabajo práctico número 4, así que no tienen nada para hacer todavía. La clase que viene vamos a trabajar con un poco de esta unidad, ¿sí? Yo les voy a dar seguramente algunos ejercicios para que realicemos, voy a tratar de mostrarles algunos ejemplos de la vida real, y ahí les voy a subir el trabajo práctico para que lo vayan leyendo y lo vayan realizando, ¿sí? Ya les voy a poner la fecha, así que no se preocupen. Y bueno, chicos, creo que eso es todo por hoy. No sé si tienen consultas, dudas, quieren que veamos algo de nuevo, me avisan, ¿sí? Si no, los abandono ahora y los dejo ahí que sigan repasando para las clases que vienen. Profe, entonces trabajo práctico en esta semana no, tenemos para la próxima semana, o entramos al aula. Estamos hablando de vigilancia solamente, ¿sí? Yo no me hago cargo de la otra parte. No, por eso es el trabajo práctico. Respecto a vigilancia, ustedes subieron el trabajo práctico número 3, está perfecto. Sí. Yo aún le tengo que corregir el trabajo 2 y el 3, y todavía no subí el 4, así que tranquilos, no vayan haciendo nada por ahora. La clase que viene se los voy a subir al trabajo práctico, así lo van leyendo y les voy a dar tiempo para que lo resuelvan, ¿sí? Ah, bien, bien, gracias, profe. Así que por ahora, sigan ahí, sigan bien, sin tarea por el momento. Y bueno, si no hay más preguntas, los dejo yo ahora y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes por estar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós, adiós.